Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, que empezamos. Empezamos que tenemos asistentes en persona y online. Destacar que la semana pasada nuestros participantes de hoy, Ana Amado, no pudieron asistir por una actuación en Madrid, de un congreso o de una exposición, unos premios que daban en Madrid. Ellos habían presentado obra y precisamente se hacía público ese mismo jueves. Ya habíamos acordado que muchas son el último jueves 5 por conservar el jueves y porque también el museo tenía libre. Si hoy hace calor, se va más calor. Bueno, sí, un año ¿no? Y estaban los clarines saliendo de la procesión. Eso nos falta, una mascleta nos falta. Lo tendremos en cuenta para el futuro. Por aquello de asimilarnos a la destrucción del patrimonio, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno. Aparte de estas ironías que me pierden en todos los aspectos, nuestros conferenciantes han hecho, entre otras cosas, entre otros trabajos muy valorados, un trabajo expositivo de las actuaciones del Instituto Nacional de Colonización que se expuso en la Fundación ICO de Madrid, y en realidad nos van a hablar más que de la obra de ellos, de la obra como arquitectos, de lo que están haciendo, de las actuaciones del Instituto Nacional de Colonización. En esta provincia sabéis que tenemos San Isidro y el Realengo, que de origen es obra del Instituto de Colonización, proyecto de Fernández del Amo, ambos, con a Fernández del Amo, que recordáis fue el primer director del Museo de Arte Contemporáneo en España. Estuvo sede, Alfonso, desconecta. El otro día en el colegio ya te tocó. Bueno, gracias, Alfonso. Sí, se me va el santo a la tierra. Bueno, el Museo de Arte Contemporáneo, que sabéis que estuvo en la ciudad universitaria, el edificio, un edificio en altura, todavía está. Aquel museo sirvió, es la base del hoy Reina Sofía, con todo lo que ha ido llegando al Reina Sofía. Y como me están diciendo ambos conferenciantes, aquí hay exposición de autores plásticos que Fernández del Amo iba buscando. Entonces, Fernández del Amo era joven y buscaba artistas jóvenes que después han ido incrementando su valía. Los poblados que tenemos aquí, bueno, pues se han ido transformando de alguna manera, de cierto modo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy es el momento de revivirlos pues, con las fotografías que entre Ana y Andrés han hecho. Hoy es la última conferencia del ciclo, 11º ciclo, y confiemos que los hados nos sean favorables, los hados del Olimpo, quiero decir, el Atenes de Pericles, que es la única que creo que ya debemos confiar. No sé si llegará alguna vez a repetirse. José Ramón, no me digas que no, porque me voy a deprimir más de lo que ya ando en los últimos tiempos. Y bien, agradecidos por la presencia, agradecidos por los señores que han venido de los poblados que he citado antes, y nos van a pasar unos vídeos de las tomas que hicieron. Cualquier comunicación, como siempre, cualquier comentario, cualquier opinión, pues como esto no es un debate cerrado, pues con interferir se pregunta y se contesta. Así es que tenéis la palabra. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias, por supuesto, a Santiago, que
por tu presentación y al MACA y al Colegio de Arquitectos de Alicante y a todos vosotros y vosotras por estar aquí y especialmente pues, a nuestros amigos de San Isidro, a José Manuel Cartagena, que son personas que nos han ayudado muchísimo en nuestro trabajo, un trabajo que hoy os vamos a enseñar. Bueno, pues este era uno de los vídeos que hicimos para la exposición del Museo ICO. Y bueno, vamos a empezar una exposición, ahora ya que tenemos un poquito el contexto histórico más o menos explicado, para ir un poquito más rápido. Imagino que esto... Sí. Bueno, aquí tenemos un mapa de España con la ubicación de los pueblos de colonización, ¿no? Vemos cómo se vinculan a las principales cuencas hidrográficas del país y especialmente aparecen pues, en la zona meridional, ¿no? En Extremadura y en Andalucía, pero también en las zonas de Huesca, de la cordillera, o sea, con la vertiente pirenaica y el río Ebro, o incluso hasta Galicia, ¿no? Que con esa pequeña colonización que hay en la Terra Cha de Lugo, en nuestra tierra, que nosotros somos gallegos. Vemos también que es un poco más escasa en la zona levantina. En Alicante, como decía antes Santiago, solo existen esos dos pueblos, que son San Isidro y el Realengo. En la provincia de Valencia pues hay algunos más, ¿no? Pero sobre todo están vinculados a estas grandes cursos fluviales en donde se hacía ese proceso, ¿no? De la gran infraestructura, el pantano, y después la derivación hacia los pueblos de colonización, donde se ubicaba pues, la gente que iba a cultivar los nuevos regadíos. Todo esto nace pues, de la filosofía regeneracionista del siglo XIX, de Joaquín Costa, que identificaba el progreso de España, el progreso de la nación con el regadío, con la puesta en labor de los territorios más depauperados del país, ¿no? Posteriormente, pues los planes nacionales hidrológicos de Lorenzo Pardo del año 1902, primero fue el plan Gasset, perdón, y posteriormente fue el plan de Lorenzo Pardo, que posteriormente en la República pues, tendrían un desarrollo mucho más grande en el escaso tiempo que vivió la República, ¿no? También durante la Segunda República se intentó el proceso de la reforma agraria, de dar pues, a la mitad del país que vivía de la agricultura pues, una tierra en la que vivir, en la que asentarse. Finalmente no salió adelante por el torpedeo parlamentario y después sería retomado por el franquismo con otras características, como veremos posteriormente, pero basándose en estos estudios que se hicieron con anterioridad. Esto que siempre se titula Los pueblos se inventó Franco, la colonización se inventó Franco, evidentemente el instituto se funda en octubre del año 39, no se sacó Franco de un cajón la colonización, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues, aparecen este tipo de titulares que son un tanto poco aproximados a la realidad, ¿no? Vemos cómo durante ya la etapa franquista, después del final de la guerra, pues se empiezan a mover, sobre todo en los primeros años 40, las posibles financiaciones de este proyecto, un proyecto muy ambicioso. El país estaba pues, en unas condiciones terribles, estábamos en plena autarquía y no existía pues, ningún tipo de financiación exterior. Entonces se produjo pues, esta financiación mediante bonos, que eran bonos ignorables, incluso en esa época, muy poco frecuentes en el Banco de España, y con estas emisiones que se fueron produciendo hasta los años 50, bien avanzados los años 50, que es cuando, con la ayuda americana, se produce después el plan de estabilización del año 59. Estoy, digamos que hablando un poco rápido de todo este proceso, en donde ya se indica la necesidad de implementar un organismo único que sea el que facilite los préstamos, que sería el futuro Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Pero antes pues, se producían pues, este tipo de emisiones de bonos que estaban en todo el territorio nacional, en las sucursales del Banco de España, que existían muchísimas en todo el territorio, y donde pues, los pequeños ahorradores podían poner sus ahorros que se iban a revalorizar, y como de hecho así ocurrió, y fueron de hecho emisiones muy, muy populares. Estos son documentos del Banco de España que se abrieron precisamente hace poco a los investigadores, ¿no? Que tenían
tenían todo este tipo de documentos muy poco accesibles, ¿no? Aquí vemos las grandes obras de infraestructura, que son las que finalmente habilitarían todo el proceso de la colonización, ¿no? Los grandes embalses, que incluso popularmente se vinculaba a Franco, ¿no? Paco el Ranas le llamaban muchas veces, ¿no? Pues estaba permanentemente, parece ser, inaugurando pantanos. Sí, sin olvidar la parte propagandística de todo eso. Evidentemente, ¿no? Eso daría ya solamente, solo eso daría para una exposición, ¿no? Sí, de hecho, uno de los baldones que arrastra siempre el proceso de colonización es que estaba muy vinculado a la presencia del dictador en el nodo, y entonces pues, parece que todo estaba pues, vinculado a este mundo, ¿no? de la propaganda. Aquí tenemos pues, los planos, los estudios que hacían los ingenieros, muchas veces eran ingenieros italianos también, porque una de las principales digamos, contactos exteriores de la España franquista era con el régimen de Mussolini, que precisamente hizo la colonización del Agropontino al sur de Roma, ¿no? Una zona que fue muy estudiada por los ingenieros y los técnicos españoles para, digamos, copiarla, aunque realmente no es muy distinta a la colonización española e italiana. La colonización italiana se surtió de colonos provenientes del norte de Italia, que tuvieron un difícil arraigo en el Agropontino. En cambio, la colonización española sobre todo venía de gente más cercana a los lugares donde se iban a asentar los pueblos para facilitar precisamente esta condición de arraigo. Vemos también pues, cómo todo esto finalmente pues, los técnicos pues, estaban pues, haciendo estas labores, ¿no? de cálculo de las presas, de las grandes infraestructuras que finalmente nos conducían al agua del caño de la fuente de los pueblos, ¿no? Sin este elemento que es el agua, pues no se podría pues, establecer todo este sistema, ¿no? que fue el de la colonización. Y vemos distintas fuentes que diseñó Sota para el pueblo de Esquivel, Las en fuentes Sevilla. también eran elementos muy importantes, aparte de porque eran diseñados por los arquitectos también. Bueno, en los pueblos se diseñaba todo, ¿no? Hasta el picaporte, ¿no? Y nos comentaban los colonos que para ellos eran elementos muy importantes de creación de comunidad, porque normalmente cuando llegaban al pueblo, en muchos casos estaba sin terminar de construir y tenían que vivir en barracones durante años incluso. Pero cuando ya por fin podían habitar las casas, todavía tardaban unos años más en tener agua corriente en las casas. Con lo cual, acudían a las fuentes a recoger agua para las viviendas y se encontraban en las fuentes. Con lo cual, era el primer punto de contacto entre gente que no se conocía entre sí normalmente. En algunos casos, incluso en una de las fuentes de Begaviana llaman el Parlamento porque se sentaban allí a hablar, ¿no? Con lo cual, pues eran elementos realmente muy significativos también en cuanto a la construcción de la memoria del lugar, ¿no? Otra fuente, una fuente de Begaviana, diseñada pues, por Jesús Fernández del Amo. Estos también son elementos, además de las fuentes, pues tanto las canalizaciones, los acueductos, evidentemente pues era todo, se hacía todo casi siempre por gravedad o con algunas pequeñas estaciones de bombeo, porque no había sistemas mucho más elaborados pues, para hacerlo, sobre todo en los años 40, ¿no? que eran los años de mayor dureza también en la colonización. Entonces, pues el pueblo se diseñaba también con una cercanía a los puntos de cultivo mediante el módulo carro, que es una especie de círculo de un diámetro de entre 2,5 y 3 kilómetros, que era la distancia mayor que se debía de tener entre la vivienda y la parcela de cultivo. Entonces, lo contaremos después, pero digamos que todo este sistema pues, tenía evidentemente pues, una importancia enorme en el dibujo territorial de toda esta implantación. Seguimos viendo las grandes obras que se producían, muchas veces eran con presos políticos, como sobre todo en el sur de España, el Canal de los Presos, ¿no? Que se hacía, es famoso, creo que en Málaga, me parece, pues construían todas estas infraestructuras para llevar a las presas y a los pueblos, finalmente. Y finalmente pues tenemos esta fotografía donde podemos apreciar cómo esa canalización ya nos conduce pues, al pueblo.
un pueblo recién construido con su campanario y su caserío, ¿no? Vemos aquí las distintas cartas que hacían los ingenieros, los agrónomos, y pues es lo que decía antes Víctor Pérez Escolano, es muy apropiado, ¿no? Confluían las distintas especialidades, ¿no? La arquitectura, pero también la ingeniería civil, la ingeniería agrónoma, para pues, producir pues, esta actividad. Y aquí vemos pues, como muchas veces en estos terrenos, que eran terrenos generalmente muy malos, los que se le daban a los colonos, eran los peores, con la ley de expropiación, se daban los peores terrenos que se convertían en terrenos de regadío y por extensión esos regadíos facilitaban pues, también que los grandes terratenientes mejorasen las condiciones del resto de terrenos que no le habían expropiado. Entonces era todo un sistema muy bien pergeñado, sí. Aquí vemos, por ejemplo, en Terrachá, en Lugo, cómo parece que cayeron directamente del espacio estos silos, que son silos de hierba y de grano. Esta es la única colonización ganadera exclusivamente que se hizo en España. Entonces, pues tenían estos dos silos para alimento del ganado vacuno. Fue la primera vez que se introdujo en el país la vaca frisona, digamos, en una explotación intensiva. Y aquí vemos, como decía antes Pablo en el vídeo, cómo esta explotación o esta colonización en Galicia se hizo con un hábitat disperso, que es el hábitat habitual en nuestra tierra. Aquí vemos el centro cívico de Mato Adoso y podemos ver las explotaciones en las vías que conducen hacia el centro cívico y donde vemos esos hilos que veíamos antes, pero ya con las viviendas construidas. Estos son los 4 modelos que diseñó Alejandro de la Sota para esta colonización. Este modelo además se parece muchísimo al modelo italiano. Es el único caso en toda la colonización española que es similar al modelo italiano, es la parte gallega, porque allí también las viviendas, los poderi, estaban dispersos con su parcela y luego se agrupaban también en torno a los centros cívicos y 5 grandes ciudades, cosa que no ocurrió obviamente en el caso gallego, pero es la única realmente el paralelismo más evidente entre el caso español y el italiano. Nosotros estuvimos también visitando la Bonifica Integral en el Agrocontinuo y es muy interesante ver este paralelismo también. Este es el caso más, digamos, paradigmático de la colonización española. Es el pueblo, esta es la vereda en Sevilla, entre Sevilla y Córdoba, y cómo está íntimamente relacionado pues, con el terreno de cultivo, ¿no? El abacalamiento que se produjo previamente con estas maquinaria y que tenían que pagar los colonos después, le prorrateaban todos estos costes, digamos, indirectos durante toda la vida de devolución de los préstamos, ¿no? Y es importante ver siempre el pueblo en el contexto del terreno de cultivo, ¿no? Por eso nosotros siempre hemos visto los planos de los pueblos con el terreno de cultivo, con los lotes que estaban íntimamente relacionados. Comentabas antes del módulo carro, ¿no? Efectivamente, aquí vemos la distancia entre los terrenos que iban a cultivar los colonos y sus casas, ¿no? Para evitar pues, grandes desplazamientos, porque en los años 40 especialmente era el tiro de sangre, que era el que se utilizaba con animales. Después, evidentemente, vino la mecanización y ya se podían pues, mantener pues, mayores distancias, ¿no? Especialmente después de los pactos con Estados Unidos, pues apareció pues, se llamó después el módulo tractor. La maquinaria pesada, pues para desbrozar todos estos tierras que nunca se habían regado y que fue, como saben los colonos de San Isidro, tan difícil ponerlas arrancar las tierras en producción, ¿no? Los cultivos que se hacían, que se producían en los pueblos también eran cultivos obligatorios, que el instituto les obligaba, y siempre en los años 40, que son los años más duros, pues eran especialmente difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sevilla se producía algodón por primera vez que se fue con Europa, me parece,
y era complicado para los agricultores pues entender los ciclos del algodón. Era aunque en Sevilla llueve muy poco, pues una lluvia en la época de la recolección pues estropeaba casi siempre todo el material. Entonces pues eso podía suponer que los colonos se quedasen pues sin pagar sus cuotas anuales y pues eran pues una verdadera ruina. Después hablaremos de estos temas. Entonces eran cultivos obligados por parte del instituto y que en un principio pues eran sobre todo de cultivos que necesitaba el país. Y aquí vemos lo que os comentaba antes, ¿no? Este es el pueblo del Realengo, en Alicante. Vemos allí el pueblo y vinculado pues, a los espacios de producción, a las parcelas, ¿no? Cada lote pues, era de una vivienda y aquí podemos ver pues, la extensión de este dibujo territorial que incluye la cultura, el urbanismo, pero también la agricultura, el sistema viario y las canalizaciones, ¿no? De todos estos elementos que son los que conforman pues, el paisaje de la colonización. Aquí vemos otra, el pueblo de Realengo de Fernández del Amo. Este es otro pueblo de Fernández del Amo, que lo veíamos antes en la fotografía aérea del vídeo. Es un pueblo especialmente llamativo por su conformación en estos hexágonos. También parecen venidos de otro planeta, ¿no? Que utilizaba pues, para conformar las manzanas de vivienda y combinar pues, todas las viviendas entre sí, ¿no? La vivienda no solo es la vivienda, sino es también las edificaciones auxiliares para la producción, los almacenes, los corrales, y que eran justamente las construcciones con las que hacían de charnela para, digamos, producir todo el manzanario. Este es el pueblo, en una vista aérea de la época, donde podéis ver pues, cómo se acomodaban todas estas parcelas, los espacios públicos, la gran dotación de servicios que tenían estos pueblos, que paradójicamente pues, eran mayores que los pueblos históricos de sus alrededores. Estos pueblos tenían cine, tenían cooperativa, tenían bar, tenían escuela, tenían pues, también farmacia, tenían consultorio médico, sobre todo cuando nacían y pues, por diferentes razones, pues muchas veces no funcionaron del todo. Tenían también un sistema que le llamaban de artesanías, en donde se producían productos locales para dar un poquito digamos, de impulso a la economía local. Y tenían la iglesia, evidentemente, el ayuntamiento y la casa del partido como elementos fundamentales de estos espacios públicos. A diferencia del caso italiano, donde el comune pues, es el edificio más alto, más grande, en el caso español la iglesia es el edificio más grande de los pueblos, como correspondía pues, al ideal nacional católico de la época franquista, ¿no? Aquí vemos el plano de Fernando del Amo de Villalba de Calatrava, que está en Ciudad Real. Vemos aquí otro pueblo. La gran paradoja del instituto es que se fomentaba pues, una experimentación y que todos los pueblos fueran distintos, heterogéneos, ¿no? Entonces, eso era muy atractivo para estos arquitectos que trabajaron ahí, sobre todo que eran muy jóvenes en su momento. Entonces, eran muy notables pues, los informes de José Tamés, que era el director del servicio de arquitectura, ¿no? Que eran informes muy motivados y que muchas veces pues, ponía bastante, criticaba duramente pues, el proyecto que presentaba un arquitecto y al final decir, hágase, ¿no? Entonces pues era tan... Sí, nosotros en la exposición teníamos muy bueno, también informando, creo que Vegaviana. Puede ser, sí. Y también, o sea, como aquí debería cambiarse, no sé qué, pero al final le decía que, vale, pero hazlo igual. Eran informes muy motivados, muy serios, en donde se apreciaba como era un gran conocedor incluso de la arquitectura sacra que se hacía en Europa en ese momento. También venía del Instituto de Reforma Agraria, el IRA, republicano, y había también muchos técnicos del IRA republicano que trabajaron en el Instituto Nacional de Colonización, una cosa muy rara también en el franquismo, ¿no? Y de hecho, incluso pues, Arniches, que fue uno de los arquitectos del hipódromo de la Alfonzuela, con Domínguez, hizo al final de su vida, porque estaba suspendido de su vida profesional, hizo 2 pueblos de colonización, Gébora y
En este caso, bueno, antes veíamos en el vídeo a Rafael Fernández del Amo, el hijo de José Luis Fernández del Amo, contándonos por los planos originales allí en el COAM, el Colegio de Arquitectos de Madrid. En este caso, la distribución del parcelario y de las viviendas y de los equipamientos es diferente. Veis en esta espina central todos los equipamientos agrupados y las viviendas pareadas. Y es el caso, por lo menos, de los pueblos en que nosotros hemos visitado. Nosotros, de los 300, hemos visitado 45. Nos queda bastante por ver todavía, pero de los que nosotros hemos visitado, si vemos el parcelario, bueno, las parcelas, cómo están relacionadas con las viviendas, están inmediatamente dispuestas después de este anillo. Entonces, es el caso en que la parcela está más cerca de la vivienda que hemos nosotros encontrado. Y curiosamente, hablando con los colonos, siempre les preguntamos en qué medida pues, los diseños, tanto a nivel urbanístico como ya, si nos paramos a pensar en las viviendas, en qué manera les había hecho sus vidas más felices y más agradables y más fáciles. En este caso, curiosamente, nos decían que esta disposición de las viviendas en anillo no les había facilitado la creación de la comunidad, porque estaban lejos unos de otros y que nada más se relacionaban con el vecino de al lado. Obviamente en sus inicios, después, como en todos los pueblos en los que hemos estado, se han creado grandísimas comunidades, era un sistema como muy fraternal, ¿no? Basado en la solidaridad. Eso nos lo han contado en todos los pueblos que hemos estado, pero en este, curiosamente, nos decían que les costó un poco, que la forma de la disposición, urbanísticamente hablando, del pueblo, no se lo había puesto tan fácil en un principio. También habría que decir cómo, bueno, pues estos pueblos nacen también con criterios modernos. Aquí están diferenciadas la circulación de animales, que es la del anillo interior, que van directamente a los corrales y espacios de... ¿Cómo? No, el anillo exterior son las viviendas, que son las que dan hacia las parcelas de cultivo, hacia el olivar. Y el anillo interior es el de los circulación de carros. Son todos criterios de carácter higienista, también muy vinculados al proyecto moderno. Y como decía antes Fernando de Terán, este es un pueblo de los finales de los 50, ya en los 60 pues varían, los arquitectos más jóvenes, Terán o Antonio Fernández Alba, pues ya ponen un poco en crisis algunos de estos fundamentos, ¿no? Esta es la visión desde lo alto de Mira el Río, que es un pueblo también muy señalado en cuanto a su diseño, como una cortijada, y muy vinculado también a algunos trazados de kibutz israelíes, de la forma en que se genera una colectividad, ¿no? Y también, perdonad, me recuerda muchísimo a Ledru. Sí, a las salinas del arquitecto. Sí, no, es fascinante. Hay influencias ahí, ¿no? Es que en la planificación, y vosotros lo habéis citado, las viviendas de los colonos y los obreros. Los colonos, perdón, los agricultores tenían que ir a cultivar, pero los obreros, albañiles, herreros, carpinteros, braceros. Los obreros son obreros del campo en este caso. La obra, ¿no? Y ese es, como estás diciendo tú, José Ramón, también una idea muy ilustrada. Aparte de la forma, con Leroux, una idea muy ilustrada porque aquí la población de Nueva Tabarca, en la isla Plana, a 11 millas de Puerto de Alicante y a 3,5 de Santa Pola, cuando el ingeniero Méndez de Ras planifica algo que se queda luego congelado y no avanza, los obreros, es una instalación militar que promueve la corona con vistas a la política con respecto a África del Norte. De tener ocupaciones militares, o sea, avanzar en África del Norte. Cuando esa política se abandona, pues la isla se queda congelada y hoy es un stand turístico de primera magnitud que acabaremos machacando. Pero Méndez planifica las viviendas militares, por supuesto la casa del gobernador, porque luego no era más que un sargento, la iglesia, como estáis diciendo, fundamental,
ya en el siglo XVIII, en segunda mitad del siglo XVIII, y el ejército y las viviendas obreras para los obreros. En el proyecto inicial es el que empieza a planificarse y a resolverse. Claro, hoy no vayáis a buscar, hoy no vayamos a buscar todo eso, porque simplemente están en los dibujos que hace Menderblas y en los presupuestos que planifica. Por eso, José Ramón, aparte de la herradura, y por otro lado, podríamos asimilar la herradura a la actuación en Berlín de los años 30. No sé ahora, Quique, ¿cómo se llama la actuación de La colonia de la herradura de Stammer, puede ser de sí, Manchester, que ¿no? está a hora y media en el metro de la Puerta de Brandenburgo? Sí, la formalización, desde luego, es. O sea, de Madura, A ¿no? mí me recuerda incluso mucho a cosas que tiene Stirling de la época también, proyectos de pueblo, que tenían además esta espina de servicios. Es un proyecto radical y muy, muy moderno. Es curioso además en cuanto a la especificidad del proyecto. Somos aquí muchos arquitectos. Estos pueblos se hacían con dos tomos. Un tomo de memoria y planos, donde estaba todo muy bien definido, cimentaciones, etcétera, y uno la memoria, perdón, de lo del pliego de condiciones. Ya. Podían ser más o menos gruesos, pero en dos tomos. Hoy en día que tienes que hacer un proyecto en portal, pues tienes que presentar pues como una tonelada, ¿no? Y no sé si mejora las condiciones. Pero vale, yo me tengo que Si todos estamos buscando ahora de la muestra es Muy diferentes. Fernández del Amo hizo 12 pueblos de colonización, son de los mejores. Después Sota también me parece que tiene como 6, 7, y después hay un grupo muy grande de arquitectos menores. Fernández Alba tiene 2, tiene el Priorato y Cerralba. Terán tiene 2 también. Ah, sí, a lo mejor con Terán. Sí, los conoces Con bien. Terán, pues va a ser la medalla de oro del Consejo Superior este año, junto con Busquets, porque antes ha sido director de Bellas Artes de la Real Academia. Ya está mayor, pero está todavía andando ahí. Este es el pueblo más conocido de Gaviana, que seguramente sonará a todos, que tiene una particularidad enormemente importante. Es que es cómo se instaló en la dehesa de Extremadura sin romper pues, la estructura del encinar, ¿no? Simplemente se talaron las encinas del caserío o de los edificios, pero el resto pues, son plazas abiertas, casi supermanzanas las llamaríamos ahora, desde las que se accede a las casas y también pues, con una circulación muy medida para que no se mezclase la circulación humana con la circulación de animales, ¿no? Begaviana es el buque insignia de la colonización. Tuvo un premio muy importante en la Unión Soviética de su momento, que no tenía relaciones diplomáticas con España. Y fue gracias también pues, a las fotos de Kindle, ¿no? Del gran fotógrafo de la colonización. También es un pueblo de Fernández del Amo, obviamente, el más conocido. ¿Tiene algún tipo de protección? Ese Hablaremos después. Ese es el caballo de batalla más tremendo que hay. De hecho, el pueblo se está deshaciendo. Hemos estado hace una semana y volveremos y el alcalde actual es terrible. Los alcaldes anteriores han instado todo este argumentos en contra de que se denomine bien de interés cultural y ahora los vecinos no quieren, pensando que no les van a dejar tocar ni una tecla. Entonces, pues hay una disputa terrible y yo creo que si la Junta de Extremadura no toma cartas en el asunto, pues el pueblo se va a ir deshaciendo. Es una lástima y es terrible, pero es el gran caballo de batalla, porque mira, el río que veíamos antes es Vic y además está en el catálogo del Docomomo, es decir, que ya están iniciados muchos procesos que permiten a los vecinos acceder además a financiación muy buena para rehabilitar sus viviendas y sobre todo que se hagan con cierto criterio y con las bendiciones de la arquitectura y no de cualquier manera, porque si no, pues desaparecen estos pueblos. Aquí vemos las viviendas tan conocidas de la foto de Kindle, del fondo de la bandera de Begaviana. Y este es Cañada de Agra, que es el pueblo favorito de Fernández del Amo.
Este es un plano que tiene ahora el Museo de Reina Sofía. Y es un pueblo ya donde vemos cómo la estructura es diferente, es una estructura más orgánica, más adecuada a las pruebas de nivel bueno, en la que se asienta. Regaviana es un terreno llano, este es un terreno con cierta pendiente. Y aquí pues ya no es una arquitectura blanca, es una arquitectura más de ladrillo, más acorde al paisaje en el que se encuentra Albacete. Y aquí ya vemos el Realengo y San Isidro, que lo veremos después, que son los pueblos alicantinos de Fernández del Amo, tienen una estructura más endamero, pero siempre buscando o evitando, mejor dicho, la constitución de un centro tipo Plaza Mayor, desde donde se irradiarían las calles. Vemos cómo los proyectos de pueblos son más complejos, hay unos sistemas peculiares de vacíos y llenos, pero las plazas no son plazas simples, ¿no? Sino que se busca pues otro tipo de gestión del asentamiento, en donde muchas veces los edificios principales pues incluso desaparecen en el trazado, ¿no? Sí, Que era un que poco crear plazas como espacios de reunión, ¿no? Eran muy importantes. Pues en todo este diseño, en facilitar la comunicación, la reunión entre gente, ¿no? Para crear esa cohesión y facilitar que el pueblo funcionase también a nivel humano, por decirlo de alguna forma. Es un pueblo pequeño. El Realengo es uno de los pueblos, creo que más pequeños. Podéis ver como las viviendas con los edificios de Sí, corrales y almacenes. si no recuerdo mal, de los pocos documentos que yo pude ver, que luego una segunda vez ya no estaban, no, Desaparece. ¿no? Me parece que venía como primera fase, ¿puede ser? Sí, puede ser. Muchas veces los pueblos Sí, eran primera fase, segunda fase. El archivo del Ministerio es verdad que han desaparecido varios planos. Pero yo veía en la dirección territorial de aquí, o en lo que era, ya estaban hechas las transferencias, pues la documentación que en servicios que llamaban periféricos, o llaman tal, era lo que quedaba de agricultura. Sí, aquí tenemos esto, tal, eran fotocopias de fotocopias, Sí. y tampoco eran los copias originales. Bueno, y en dos ocasiones, por distintos motivos de trabajos que yo hice, que luego el colegio publicó en alguna ocasión, y lo que os he enseñado de esa publicación independiente. Bueno, ir a los archivos tiene que, un día encuentras lo que no encuentras lo que estás buscando y encuentras otra cosa. Y vuelves a ir X después y esto. Bueno, nosotros hemos estado en el museo de... Sí, también. Hay una reunión que también se hizo una actuación parecida a lo que habéis nombrado de Galicia. Sí. Ah, Ahí se van a ir 5 viviendas sí. que cancelan y le encima viviendas con sus partidas fuera de lo que se sacó. Sí, también en algunos pueblos también hay que decir que El conjunto es también se diseñaban. Y También se diseñaban. anteriores a la construcción del pueblo, porque por ejemplo en Megaviana también hemos visto el caso de viviendas diseminadas con las capillas escuela, o sea, estos pequeños núcleos dotacionales. Nos comentaban que eso como que fue el primer ensayo, ¿no? Porque cuando se arrancó la colonización se pensaba en el sistema italiano de disperso, ¿no? De viviendas sueltas, y parece ser que se ensayó en distintos puntos de España y que no acabó de cuajar porque no facilitaba la unión entre los Era más campesinos. sobre todo era más costoso. Disgregados, ¿no? Pero no sabíamos que aquí también había habido. muchas familias que vivían ahí en la zona del Cenajo, las trajeron ahí y prácticamente fueron las que colonizaron la zona de Realengo lugar. No, pero después de San Isidro. Sí. Poquito después. Aquí tenemos una vista de paisajes españoles, ¿no? Que era la empresa que hacía estos vuelos, en donde están los pueblos, vamos, recién acabados y a estrenar, ¿no? En este caso de Realengo, ¿qué? Sí, más. Bueno, aquí tenemos tipos de vivienda que se ensayaban. El Realengo tiene esta particularidad, que es que tenía esta acequia en el centro del pueblo. Esta es una foto de Kindle también muy conocida. Bueno, pues ahora ha desaparecido. La acequia está tapada. Está tapada. Río Canal era, digamos, el límite de San Isidro, pero la frontera de Albacete se movió.
Tenemos San Isidro, ¿no? San Isidro de Albatera. Tenemos aquí a José Manuel Cartagena, que es un estudioso de San Isidro que podría ilustrarnos muchísimo mejor que nosotros. Colonos de San Isidro también. No es el proyecto final, es el proyecto inicial, pero toda la zona que se ve de abajo, que se ve también como construyeron viviendas, el campo de... la plaza esta que hay, la última, Sí. Un pueblo mucho más grande, ¿no?, que el Realengo, está muy cercano. Campo, bueno, ahora es San Isidro, que es un ayuntamiento propio. Antiguamente era San Isidro de Albatera, porque pertenecía a ese ayuntamiento, pero ahora es San Isidro a secas, como bien nos desde el año 93. Aquí podemos ver también pues Desde la Torre del Centenario. Sí. Esa fotografía es. o sea, está recién acabado, recién terminado el pueblo. Estas son fotos de Kindle. Y aquí vemos pues otros pueblos, ¿no?, que son estos, en este caso de Sota, ¿no? Vale. Y vemos Entre Ríos, en Badajoz, en donde pues podemos ver una conformación muy distinta. Sota hablaba de que hay pueblos por los que se pasa y pueblos a los que se va. En este caso, este es un pueblo al que se va, Que ¿no? se va de Ríos. Sí. Es Entre Ríos, ¿no?, que está, bueno, obviamente cercano a dos ríos, en un pequeño promontorio, y veis como la plaza principal, donde está el puntero, ¿cuál es el de arriba? Sí, pero que no se veía mucho, ¿no? Veis que el espacio central, donde está pues la iglesia, una iglesia cilíndrica, muy vinculada a la arquitectura nórdica incluso, pues es un espacio vacío, un gran jardín, y como pues el caserío pues asienta pues más en la ladera, ¿no? Pueblo de Entre Ríos, un pueblo que no menciona su obra completa, quizá solamente con Esquivel, ¿no? Su obra completa con Esquivel. Los pueblos antes de Esquivel no los menciona. Llegamos no lo menciona. Claro, como se dice. Entre Ríos no aparece en su obra completa tampoco. Aquí veis el centro parroquial con la iglesia. Sería este, ¿no? No recuerdo casi de Asplund, ¿no?, de la biblioteca. Y este es otro pueblo de Sota, que es La Bazana, que aquí ya no existe ni tan siquiera una plaza principal, son 5 plazas encadenadas, ¿no?, con viviendas flanqueándolas, ¿no? Un pueblo muy interesante, ¿no? Este es Esquivel, es un pueblo con el que sí menciona Sota en su obra completa, que también es un proyecto sotiano, donde también el espacio de la plaza lo saca al exterior del pueblo. Este es un pueblo por el que se pasa, veis y donde ponen las instituciones principales, que son la iglesia y el ayuntamiento. El ayuntamiento está... Y cómo se abre en abanico hacia ese espacio vacío. También tenemos las calles de fondo de saco, que son los accesos a los corrales, de las caballerías y del ganado, y diferentes a las calles por donde transitan las... Y con ese viario curvo para evitar las grandes perspectivas y las calles interminables. Pueblos nacían inacabados, por así decirlo, siempre se remataban y muchas veces se rodeaban de bosquetes para los estándares que se pretendían, pero sobre todo había una gran intención de no dejarlos deshechos ni deshuecados, sino que estuviesen acabados. Y este es el pueblo, visto desde lo alto. Aquí veis el ayuntamiento en primer plano y la iglesia un poquito más adelante. Es un pueblo, realmente está a 13 kilómetros de Sevilla. Bueno, y siempre nos contaron que Sota, para diseñar Esquivel,
estuvo un mes viajando por Andalucía sin llevar ni cuaderno ni cámara, para empaparse de la arquitectura vernácula y luego destilarla de alguna manera en otra clave, una clave pues, bueno, casi de transición, ¿no? Entre lo vernáculo tradicional y la modernidad. Y se ve muy bien en los diseños de las fachadas, los detalles casi ornamentales. Además que, la suerte del pajarito, ¿no? Que decía que, Sí, que diseñó como varios remates de los muros de los diseños de las ventanas, bueno, todo esto. los metían en un, bueno, eso no quería decir, los metían, les daba unos números, los hacían en un sombrero y nos sacaban como Cada una de las. eso contaban. Bueno, Era- estas. El muro de remate. Calma. Muy joven cuando hizo Y esto. no fue el final, no es el plano final, No sé, no se perdió el plano final, lo perdieron. Tremendo. es un organismo un poco más complejo, ¿no? Es ya de los años 60, aparece incluso gráficamente pues una expresión distinta en estos proyectos y quizás más ambiciosa también, ¿no? La torre, por ejemplo, fue muy polémica en su día porque Fernández Alba no quería hacer una torre en campanario para la iglesia, pero se le impusieron, era una de las imposiciones más importantes que había en el programa de colonización, que tenían que cumplir una serie de requisitos, había libertad, pero tenían que cumplir, tenía que estar la casa del partido, tenía que estar la casa de Falange, la sección femenina y tal, y en el caso de la iglesia pues tenía que tener un campanario. Pues finalmente tuvo que ceder y hacer un campanario, que no es de los más lucidos seguramente. Ese es de Terán. Este es Setefilla de Fernando de Terán, donde veis también cómo aquí aparecen unas agrupaciones diferentes de viviendas, los bloques. Aparece también un sentido distinto quizás del urbanismo, ¿no? Más acorde a lo que se estaba pues, haciendo en esa época internacionalmente, ¿no? Que era poner en cuestión un poco los postulados modernos. Son las viviendas de la Espina de Setefilla son muy interesantes. Y los esbozos del centro cívico y la iglesia. Estas son las viviendas que veíamos antes también. Corrales. Estas son José Antonio Corrales, proyecto de Llanos de Sotillo, es uno de los proyectos más radicales que se hicieron en esa época. No se construyó realmente como se había pensado, pero eran básicamente unas líneas unas calles cubiertas, porque tienen un peso muy grande el soleamiento en esa zona, y las plantas altas volaban sobre la calle para constituir estas líneas de sombra, ¿no? Y después tenía también la espina de las agrupaciones con que finalizaba en este campanario tan Este expresivo. campanario es de los más impresionantes que hemos visto. Villafranco de Guadiana, también de Corrales. También había unas viviendas también con unos pequeños zaguanes en sombra, ¿no? Y estos son ya pues, pueblos del norte, de Huesca, en donde pues, la expresión ya es diferente, los materiales también son diferentes, más acordes a las arquitecturas populares locales, la piedra, y ya no aparece pues, tanto el encalado que aparece más en el sur. Son planos de Borovio, tenemos también como el campanario que vemos después en algunas fotos actuales, pues es también más... O sea, me recuerda mucho algunas obras nórdicas, es de ladrillo y tiene unas... Yo también, la Fonda de Santa Ana. Y la ermita, que Esta es la ermita de Santa Ana. Última hora, que es impresionante. Sí, es Borovio que pasa por ser un arquitecto muy importante en Huesca, pero pasa por ser un arquitecto un poco del régimen, pues sorprende con esta capilla, que veíamos antes alguna foto, incluso en el vídeo grabada, es muy sorprendente, año 57,
Esta es la iglesia de Gébora, de Carlos Arniches, también, que fue de las últimas obras que pudo hacer, porque antes fue impedido por parte del régimen para continuar con su vida profesional. Domínguez emigró a Cuba y después tuvo que exiliarse de Cuba también a Estados Unidos después de la Revolución, pero Arniches se quedó y realmente no pudo hacer. Prácticamente desde que terminó la guerra solo hizo la identificación del Café Gijón y estos dos pueblos, ¿no? Y alguna pequeña colaboración con algún amigo, ¿no? Este es el campanario de la iglesia de Gébora. También recuerda un poco algunos ejemplos italianos también de la época. Las viviendas de Gébora en construcción y ya terminadas. Nosotros nos gusta mucho esas dos fotos, mostrarlas juntas, ¿no? Y aquí tenemos pues la iglesia de Villalba de Calatrava, es el alzado de la iglesia, que el pueblo lo veíamos antes. Como decía Nicolás, tenemos un monpó Decía el hijo de Fernández de Ramos. Acabaron, después tuvimos que poner en el 2015 en Villa de Calatrava. Villalba de Calatrava. Lo que taparon. Dices en el interior, en el altar. No. Villalba de Calatrava. Sí. Y el grupo la mandó tapar, fabricar. Eso es en el Gallarín, lo comentamos después. Un conflicto que lo ganó la Museo en el 2015. Sí, pero. Lo ganaron los sótanos de. Pero lo que pasa, Damián, estás a mí también el altar se le guardó en la sede del Instituto Nacional de Colonización, efectivamente. Hay fotos de Kindle, además, de la época. Pero aquí queríamos decir que eso, en esta iglesia, por ejemplo, ya le daba, el arquitecto le daba incluso al artista las líneas generales para que hiciese pues, su obra. Aquí hizo Monpó finalmente con un mural precioso con esquemas. Lo veíamos al principio, efectivamente. Luego os mostraremos fotos. Y aquí en esta iglesia tiene Pablo Serrano un Vía Crucis precioso. Este es el Monpó, que es el que decía el hijo de Rafael. Rafa Fernández de Lamo decía un Monpó de 90 metros cuadrados. Sí, 90 metros cuadrados. Y esta es el de Baeza de la iglesia de Realengo, también. También le daba las líneas generales para hacer esa composición, ¿no? Que es esta, con el baptisterio en fondo, ¿no? Vamos a ir avanzando porque tenemos mucha. Bueno, la iglesia junto con los conjuntos que hacía, era muy típico de Fernández del Amo, que lo introducía también en otros elementos, como los soportales, el campanario, en este caso. La Pirámide de una iglesia pequeña, pero es una iglesia muy, muy concurrida. La pirámide es otra pieza muy ilustrada. También. Aquí en San Isidro además se da... Perdón, de la ilustración. También. Se da una circunstancia que se hizo también Pablo Serrano, dos pequeños burritos. Uno ya no está, pero el otro cuando estuvimos, la primera vez que estuvimos con José Manuel, estaba en mal estado, pero ahora los han restaurado. Y unos juegos infantiles, ¿no? Cosa también muy, muy infrecuente en el caso de los artistas, hizo que no hacían este tipo de actuaciones en los espacios públicos, pero hizo unos juegos muy bonitos, realmente que recuerdan mucho, a mí me recuerdan mucho a obras de Miralles, de Enrique Miralles, y el burrito pues es fantástico, la fachada de la iglesia. Pablo Serrano era pareja marido de Juana Francés. Juana Francés, que habéis visto. Sí. Juana Francés hizo el azul de San Isidro, que lamentablemente ya no está. Ha ido desapareciendo todos los elementos públicos. Han ido desapareciendo. Pero la cruz se conserva. Las zonas. Pero San Isidro de pie Se perdió alguna cosa. se perdió. Y otra se conserva. Vale. No sé, pensaba que había desaparecido. No, propósito de la. Y esta es la pirámide tan chula de los chicos. Sí. Otra foto de Kindle. Pero es una escena de música. Y aquí está el burrito, que es la fotografía que encontramos en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, que es de Kindle. Seguramente algunos de estos muchachos conocerán vuestros padres, Gregorio.
No es idéntico, pero es muy parecido. Y además parece que tenían como se aprecia como unas teselas, a lo mejor estaban revestidos de Las unas... tutelas que se ven en la Se cabeza, ven allí, ¿no? Sí. Ya no existen, ¿no? Ahora es blanco, ¿no? Bueno, cuando nosotros fuimos estaba muy complicado en Lo blanco. ves ahora, está como... Mucho acordado. Ya. Pero estaría todo revestido de teselas, entonces No, no, no. solo en eso, en los ojos. de arriba, Vale. a la altura de su rodilla, se ve un poco. Luego, si bajas lo que es el cuello, antes de llegar al círculo ese central que se ve, hay otras teselas. Vale, vale. En este lado y en el otro. Pero son muy pocas, ¿sabes? Ya no sé. Es muy posible, Andrea, que sea de arriba, pero que sobre. ¿Ah, sí? Qué fuerte. Era rubio de niña. Con el pelo blanco. Pues lo encontramos, ya teníamos casi toda la exposición montada y hablamos encontramos a con última hora. Y unas gente de fotos Pablo también de Serrano Juan y una Fernández, foto preciosa. Tiene que ser de los 63, Pues sí, más o menos. puede ser. No las tienen... tenían muchas más, de esa época de San Isidro. Sí, Y pero había no las muchos tenían con datadas muchas. niños. Y no tenían... Estas fotos han tenido. Antigua 60, Esas fotos son del 57. 27. Puede ser. Pues, Sí, Primeros, porque- primeros años de la construcción y ocupación residencial. Es de una serie de 11 fotografías que son del 57, que todavía no estaba montado, lo que era el conjunto del caballito de los hierros, no estaba montado todavía. De los hierros no tenemos fotos, es una lástima porque son muy de ingeniosos. Pablo Serrano. Pablo Serrano sí, pero me refiero a los juegos infantiles. Este es el Vía Crucis de Pablo Serrano, que es realmente una pasada. Son unas piezas metálicas de distinto grosor y unas cruces de madera. Esta es la foto de la lavandera de Begaviana, Sí, con esta es el la- fondo de las viviendas que veíamos antes, la- la más la- icónica del... La imagen que nos hizo a nosotros empezar el proyecto. Ahora ya vamos a empezar a acercarnos a la actualidad de los pueblos de colonización a través de nuestro trabajo fotográfico y que luego se convirtió en un trabajo mucho más grande que algo fotográfico. Pero esta foto es maravillosa. Este es el formato original, porque... Negativo cuadrado. Exactamente, en esa época la solían aplanar porque era lo que se llevaba, sin embargo es mucho más bonita verla en el negativo cuadrado. Efectivamente. Y esta fotografía, bueno, no sé vosotros, pero nosotros cuando estudiamos la carrera de arquitectura, nosotros estudiamos los dos en la Escuela de Coruña. Y algo se veía un poco, pero muy por encima, pero sin embargo estas fotografías de Kindle sí que te quedan de alguna forma, ¿no? Como sobrevolando la cabeza. Y a nosotros, pues el recuerdo precisamente de esta foto fue la que nos impulsó, o sea, a querer estudiarlos en algo más de profundidad, porque los conocíamos de una forma muy superficial, ¿no? Y realmente, pues Kindle fue capaz, como decía antes Iñaki Bergera, ¿no? de crear estos iconos de esas arquitecturas. Nosotros estuvimos 2 meses viviendo en Begaviana y teníamos de vecina a la lavandera, a Carmen, que tenía aquí 18 años y se vuelve por el clip Sí, de la foto no sé, de... dice, no lo llegué a ver el fotógrafo, fue muy sigiloso y no... Estas fotografías maravillosas de Kindle que supo representar esas arquitecturas, pero de una forma personal, también como comentaba antes Marta, ¿no? y Iñaki Bergera. Estas son las entradas traseras. Ya A está los almacenes y con esas cubiertas tan expresivas donde incluso con la escasez de medios que había, pues el arquitecto pues conseguía pues ese detalle constructivo de la bocateja, ¿no? Como termina el muro y empieza la cubierta, ¿no? Hay muchas calles de Begaviana que todavía conservan esta esencia, ¿no? Aunque estas arquitecturas que han sido transformadas, en San Isidro lo hemos visto, ¿no? Está bastante alterado el pueblo, Realengo también, pero son arquitecturas tan poderosas que de alguna manera la esencia sigue ahí, ¿no? Esencia del lugar y de lo que quiso. Quizás San Isidro debe ser de los más alterados. De los más alterados. Era poca esencia. De la poca. Cogió el cambio de titularidad, instrumental, si me equivoco, pues cogió a los colonos que pasaron de depender del Instituto Nacional de Colonización a titularidad de cada residente y cogió pues, la época en que en Villena, la fábrica que ella hacía para los 3 industriales, de Forte,
hacía balaustres industriales que no daba abasto, y una cosa era las adosadas de nueva construcción y otra cosa es que en San Isidro se transformaron con balaustres. Yo creo que cuando Fernández del Año, perdón, lo visitó en su vejez, si no fue a un poblado, fue al otro o ambos dos, desde una invitación que se hizo, y yo no me atreví a preguntarle si se seguía viendo identificado, pero Bueno, el pueblo más destrozado que hemos visto estaba todos, todo muy alterado. de todos es Puebla de Vícar, en Almería, que es también de Fernández del Amo. De ahí despareció Solo también. queda una vivienda y la iglesia, y la pequeña plaza. El resto se lo ha ido comiendo el pueblo más grande, que no recuerdo cómo se llama, pero lo ha... De todas formas, Y es de sus últimos de pueblos. todas formas, también aquí estamos entre arquitectos y colonos, y para nosotros supuso de alguna forma una cura de humildad visitar los pueblos de colonización transformados, bueno, todos, pero con sus transformaciones, porque también es comprensible, y eso nos contaban los colonos, que oye, tú después de trabajar 40 años la tierra para que finalmente te entreguen esa propiedad, que no se les regaló nada, por cierto, que es una de las falacias que circulan, ¿no?, en torno a los colonos de Franco. Nadie les regaló nada. Y nos decían, oye, después de trabajar tanto, por fin somos propietarios, podemos, oye, diferenciarnos del de al lado, porque obviamente, como veis, pues las viviendas eran muy similares, por lo menos por bloques. Pues muchos de ellos se quisieron significar. O sea, oye, que a mí me gusta más pintarla de otro color, que a mí me gusta ponerle pues el zaguán alizatado con no sé qué, o me gusta ponerle un enrejado a mi manera, ¿no? Entonces, claro, tú como arquitecto te duele, porque tú tienes esto en la cabeza. Pero también entendimos, aunque nos doliese, entendimos que la gente quisiese realizar esas transformaciones epidérmicas. Lo que nos dolió muchísimo, y eso sí que no creemos que no se puede tolerar, es otro tipo de transformaciones, ¿no? Mucho más bestias, transformaciones volumétricas, o directamente tirar abajo casas, como ocurrió en Puebla de Vícar, o hacer crecimientos de los pueblos, en fin, mucho más dudosos, ¿no? Porque las transformaciones más epidérmicas se pueden revertir. Que, oye, si hay un plan de protección, pues obviamente contándole bien las cosas a los vecinos, pues se puede revertir, se puede volver a un estado más inicial, volver pues estos encalados blancos, etcétera. Pero claro, otro tipo de transformaciones más bestias como las que hemos visto. En todo caso, es un Es un conflicto que sigue existiendo en el resto del pueblo, no solo en colonización. En el caso de colonización, pues es verdad que también la propia sustancia moderna de estos pueblos hace que muchas veces parece que no sea un patrimonio. ¿Qué es el patrimonio moderno? Es difícil todo el mundo entiende que una iglesia barroca es patrimonio, pero un pueblo de colonización es más difícil que cale, y como decía antes José María Lagón, pues es necesario que los propios habitantes sepan el valor que tiene para que lo Lo que ocurre en respeten. Vega Viana precisamente es eso. Estos alcaldes han mal metido. Esto es San Isidro. Que tenéis en Sí, pantalla. está mal, está mal. San Isidro. Sí, sí, Vale, está vale. mal, perdón. Esta sí es el regalengo, ¿no? No, pero No, San Isidro también. Pero esto desapareció. O sea, se tiró abajo y se reedificó. Vale, esta es una vivienda magnífica y la foto de Kimber es La preciosa. apariencia actual viene a ser la misma, pero se tiró. Se tiró. Pues es curioso, porque en Terracha también se hizo así. Se tiró la casa de Sota, Se que volvió. muchas veces estaban muy mal construidas, por cierto, también, porque había muy malos materiales. Y pues se hizo, el propietario se hizo la misma casa, pero con mejores materiales. En Holanda puede ser el Rotterdam, me parece, uno de los barrios emblemáticos, según la literatura que manejábamos en los años 60, 70, de Oud. Lo derribaron y lo volvieron a reconstruir. Bien. Exactamente el espejo. No, eran enfoscados blancos, son enfoscados blancos. No sé, cuando yo lo vi hace, no sé, 20 años, estaban pintados en blanco. Los interiores sí los habían ido modificando según los usuarios, pero la apariencia urbana era de reproducción de Oud. Bueno, lo digo
Sí, sí. porque pregunté a algún usuario que estaba por allí y me dijeron, no, no, sí, la reconstrucción era la misma y se había modificado el interior. Es que ese es uno de los puntos que hemos encontrado. Claro. En los pueblos de colonización, las parcelas de casas de colonos son tan enormes, tienen unas dependencias de almacenes El patio. interiores de La 300 entrada metros del cuadrados enormes. que formaba parte del programa Claro. funcional de, Claro, aquí tenemos de la foto, construcción. una Y foto el nuestra. tema es que lo que nos cuentan los colonos es que ahora ha cambiado el uso. Ya no Claro. son viviendas de colonos, ya no se necesita esos almacenes como almacenes de producto agrícola. Entonces, en muchos casos, lo que quieren ellos es subdividir, para transformar el interior de esas viviendas, incluso los anejos, los patios, para hacer varias casas para sus hijos. Claro. Normal. Es comprensible también, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí hay una tensión, es un tema muy interesante que está sobre la mesa y que obviamente los pueblos de colonización se tienen que enfrentar a ello, ¿no? El cambio de uso de las parcelas, de las viviendas de colonos, cómo se puede adaptar eso a las necesidades actuales de esas familias, ¿no? Estas son las viviendas que veíamos de fondo de la lavandera desde otro encuadre. Toca. Y ahora vas tú, ¿no? Bueno, hablamos los dos, pero ahora me mando lo que tengo yo. Nos gusta siempre poner esta foto y luego esta, porque son el mismo lugar, más o menos, o sea, las mismas viviendas, tratando de imitar Desmochadas 70 años después. las chimeneas, exceptuando la primera. Y en vez de un animal, Pues Y hay un animal un árboles. Sí, y además y pavimentos muy. Y bueno, estas son unas imágenes que pretenden mostrar cómo fue nuestro periplo. Nosotros empezamos nuestro proyecto en 2016, o sea, llevamos 9 años con esto, aunque ahora estamos ya un poco a ralentí. El proyecto comenzó de forma, ahora lo contamos, guiados por nuestra pura curiosidad, sin más. Es un proyecto autoproducido. Empezamos el primer viaje que hicimos en 2016, que es donde la verdad sí, desarrollamos la mayor parte de los viajes que hicimos por toda España, incluidos el viaje que hicimos aquí, a San Isidro y a Realengo, donde los colonos fueron tan generosos que incluso nos llegaron a invitar a una primera comunión. Gracias de nuevo. O sea, que la generosidad fue, digamos, uno de los puntos que más nos sorprendió, la apertura, porque nosotros llegábamos allí con nuestras cámaras sin conocernos de nada. Enseguida pues nos abríais vuestras puertas, nos contabais vuestra vida, nos llevabais a las viviendas que se conservaban todavía en estado más original. Y bueno, vamos rápidamente, porque se nos ha echado el tiempo encima, os vamos a mostrar imágenes actuales y vamos a hacer un recorrido similar desde la parte de, o sea, la implantación de toda la infraestructura hidráulica. Hemos recorrido también, hemos visitado algunos de los embalses más importantes de aquella época, como el Gorgollón, por ejemplo, en Cáceres, que riega las tierras de Vegaviana. Luego todos los canales magníficos que hay por la zona de la Violada, en Huesca, por ejemplo, la Acequia Q, que fue también un prodigio para la época. Sí, que debido al mal terreno tuvieron que sobrelevarla y pilotarla muchas veces. El paisaje de canalizaciones, nos hemos convertido en obsesos de las canalizaciones, porque normalmente no te fijas, pero están en todas partes. Porque realmente pueblos de colonización los hay en todas partes, en toda la península, ¿no? En casi toda la península. Y a poco que te fijes vas encontrándolos, ¿no? Algunas están en desuso, otras han sido modernizadas, se ha sustituido por otros sistemas de riego, pero bueno, todavía están ahí, ¿no? El caso de los pueblos inundados por la construcción de los embalses es un subtema dentro de la colonización que nosotros hemos tocado poco o casi nada. De hecho, hemos estado en estos restos del pueblo de Oliegos, que luego se construyó, a estos vecinos se les realojó en Foncastín. Pero la mayor parte de los pueblos, por lo menos que nosotros hemos visitado, los colonos se movían de forma voluntaria, excepto en estos pueblos en que eran pues, obligados, ¿no? Y pues toda la transformación del país y del campo de cultivo. Las pacas rosas es por el tema del cáncer de mama. Sí, por el cáncer de mama. Pero cuando las ves por primera vez dices, wow. Espectacular, parece Land Art. Sí, sí, es impresionante. Es impresionante.
Y bueno, pues cuando visitamos los pueblos, pues siempre intentábamos también acercarnos a los campos de labor. Nos comentan, por supuesto, los colonos actuales que obviamente ya no todo el mundo se dedica a la agricultura, ¿no? Ya poca gente, de hecho. Ellos dicen que es una profesión de riesgo, ¿no? Y de hecho es curioso porque lo que hemos visto es que se ha revertido el proceso. Desde la fragmentación del parcelario para que cada colono o familia tuviese su parcela, ¿no? Pues se han reagrupado de nuevo para crear explotaciones más grandes, que sean más rentables por la mecanización. Y esto sí que lo hemos visto, pues este es el logotipo del INC. Hemos encontrado todavía alcantarillas con el logotipo original. Bueno. El INC, de hecho, en la exposición de ICO teníamos una que nos cedieron, esta misma, de Miralrey, nos la cedieron y pudimos mostrarla allí. Y luego pues todos los elementos del agua, ¿no? Los abrevaderos para el ganado y las fuentes. Este es un abrevadero en el Torno, en Cádiz, que es el primer pueblo de colonización que se construyó. Las fuentes, el azud y el canal están hasta cierto punto tanto en San Isidro como en Villarejo. El atributo, el homenaje al agua está en los elementos públicos, claro, donde aún se conservan, ¿no? Sí, No, se conservan en muchos, me afortunadamente. estoy refiriendo en San Isidro y en la madera. Se sido todo el término tiene ya riesgo por localizarlo de Perdón. Todo por todo el empleo. término de San Isidro y de Bernarengo tiene todo el término riesgo localizado de agua de trasvase de Tajo Seguro. Ya no se riega de los pozos de... No, claro, perdón, estoy diciendo que en el poblado original los elementos urbanos públicos tenían, aparte de la fuente que están comentando, tenían traducciones, tributos al agua. Estaba el azul, estaba el canal, que se ha ido cegando, transformando, etcétera, destruyendo, desapareciendo. No si el regadío es ahora por boqueo y proviene con el Tajo Segura o lo traen en cisternas. O sea, los elementos urbanos, ese tributo, ese homenaje al agua, al azul, Sí. que Eusebio Sempere lo tributa en el Museo del Aire Libre de la Castellana, bajo el puente. Ah, El diseño del azul que hay circulando agua es de Eusebio Sempere. Y la barandilla también. Bueno, la barandilla, por supuesto. Y la escultura, cuando te da la vuelta del azul, la escultura o la pieza biplana es de Eusebio. Hay que decir que muchos de estos artistas pertenecían al grupo El Paso, que se formó en la vivienda de Fernández del Amo, porque les daba de merendar, porque son realmente dos velas. bueno, detalles de fachada. De Gaviana hoy, bueno, hoy no, en 2016, pero bueno, Hoy. esta calle se conserva así aún. Estuvimos el otro día. Esta es una de las fachadas laterales de las escuelas. Esto es Etefilla de Terán. Las viviendas que dan Un pueblo magnífico. Sevilla es un pueblo realmente espectacular. Los detalles que comentaba antes de los muros, las coronaciones de muros de Esquivel, de Sota, en este caso es un tipo de detalle. Esto es Terrachá en Lugo, en Galicia. Estas son viviendas de Sota también, con los hilos bajitos. Sí, que después hubo que hacerlo más grandes. El tema de los cementerios es muy interesante. Los pueblos se diseñaban sin cementerio. Se creía que los colonos no iban a querer enterrarse allí, que iban a querer ser enterrados en su pueblo de origen, y no fue así. Se creó ¿Perdón? En San Isidro está el cementerio. Sí, sí. San Isidro Se hizo muchos años después. Generalmente eran posteriores. Y claro, la gente se moría. la gente se empezó a morir y no querían ser enterrados. Eso también es verdad, porque no se contemplaba. Es el pueblo y la gente se va a morir. Pero es que lo curioso es eso, que se quisieron enterrar en el pueblo de colonización. Nos comentaban Era difícil el primero que iba, por ejemplo. Comentaron muchas veces. Porque estaba en el cementerio. Bueno, este es el cementerio de Arneiro en Terrachá.
¿vale? Y se construyó después, no en el 2019. La fecha que aparece en las fotos es la fecha de la foto, no de lo que aparece ahí. El Allarín, por ejemplo, no me digáis que este cruce no es como... O sea, no te puedes imaginar esto en los años 50, ¿no? Me parece de una, no sé, de una riqueza plástica, de una modernidad, ¿no? Que es sorprendente todavía hoy, ¿no? Gallarín, de Gébora, es la de Arniches en Badajoz. Campanario de San Isidro. Campanario de San Llanos del Sotillo. Los campanarios se ven desde muy lejos. Ese es casi el elemento que te dice que estás cerca de un pueblo de colonización, ¿no? Simbólico. Bueno, y este tipo de formas, ¿no? Yo cuando vi esto dije, madre del amor hermoso. La escalera del ayuntamiento de Villafranco de Guadiana. Esa De torre de Llorado. Regato, que os La comentaba. torre que comentaba Andrés antes, ¿no? El campanario que no le hizo muy feliz a Fernández Alba tener que diseñarlo, ¿no? Tiene un punto carcelario casi, ¿no? Sí, tiene aspecto de Torre Velasca también, para que me recuerde un poco. Y esto es Balcón de Santa Ana con estos cambios de materiales que comentaba antes Andrés, ¿no? Esto es arquitectura sostenible realmente, ¿no? Hecha con pocos recursos, utilizando, o sea, siendo muchas veces respetuoso con la flora y la flora autóctona existente y con los materiales de la zona, ¿no? Desde luego, pues claro, todas estas transformaciones epidérmicas, como decíamos antes, de colores, de alicatados, pues es algo que hemos visto en Castín, que es el pueblo donde realojaron a los vecinos de Oviegos, este pueblo inundado por... Que también hay pueblos más convencionales, ¿no? Claro. Todos los pueblos como... Ya Castín es, bueno, formalmente ya veis, es mucho más convencional, ¿no? No es esta arquitectura tan moderna. Y Jiménez es el primer pueblo que diseñó Sota, y también pues todavía tiene unas líneas más Sota fue tradicionales. funcionario del INC, ganó la plaza en el 41 y se fue, no recuerdo, creo que en el 49, y cedió su plaza a Fernández de Lama, que la ganó. Pues, Esta es la ermita de Balcón de Santa Ana que veíamos antes desde el aire. Y ya entramos en la zona del arte. Este es el fragmento de Montpó de 90 metros cuadrados que tiene la firma. que tiene la firma No sé ahí, si está firma. de la fachada de Villalba de Calatrava. Y aquí tenemos en el mapa también Montpó, por lo menos uno. No sé si la directora está. Lo hemos visto antes. Y... acaba de subir ya. Luego, estos murales maravillosos de Baqué en algunas iglesias de Zaragoza y Huesca. O el maravilloso Vía Crucis de Pablo Serrano que se conserva en Villalba de Calatrava. Bueno, aquí San Isidro. Tenemos vidrieras de Hernández Carpe y el mural es de Manuel Baeza. La fachada, el mural cerámico es de Hernández Carpe. De Carpe, que es el mismo autor de estas... Estos artistas trabajaban muchísimo. Sí, Hernández todos Carpe era estas súper iglesias. prolífico. Esto fue que en España prácticamente escultores y gente artista no había, eran todos rojos, que habían emigrado, lo habían cagado. Y los rojos que quedaron todos trabajaron en color negativo. A gente pues no quería firmar porque no quería poner su firma, Claro. porque para ellos no era cosa. Claro. Uno de los problemas que tuvieron, sobre todo, Fernández del Amo, porque el Serrano creo que no era español. ¿No? ¿El español? Sí, Serrano. O Juan francés. Bueno, francés. Sí, también trabajaron muchas mujeres que no que vino de... No, porque estaba aquí. Porque estaba en la verde. Estaba trabajando. Tuvo que marcharse y lo tuvieron que recoger para que estén porque no tenían... No había gente. Perdón. Yo tuve bastantes conversaciones con Arcadio Blasco, y digo Arcadio porque él se llamaba Arcadio, ahora es cuando me llaman Arcadio. Arcadio Blasco, de Muchamiel, ceramista básicamente, y me comentaba, por lo que estáis diciendo, de si firmaban, si no firmaban, que en definitiva tenían que comer. Claro. Y tenían que hacer obra.
Eso Si es. era para la iglesia o era para, quiero decir, para una pieza vinculada a la iglesia, lógicamente católica y apostólica, pues si era para la vía pública, tenían que, me decía Arcadio, hombre, es que Arcadio, sí, es que teníamos que comer. Es que eso es. Conforme, Arcadio, sí, tal. Y lo que hacíamos era que si nos pedían un angelito y una María, pues intentábamos darle un aspecto Sí, eh, eso informas. no imitando a Miguel Ángel o a Velázquez o a Rafael, algo más contemporáneo. Exacto. ¿Motivo religioso? Sí, porque se lo querían y tenían que comer, y entre otras cosas, porque supongo, o por lo menos en nuestras tierras, gente que se encargara pintura o escultura o cerámica, que es lo que hacía Arcadio, ¿eh? Pero después sobre eso hay muchas anécdotas porque la iglesia de entonces era muy tremenda. En Algallarín, por ejemplo, Manolo Millares hizo todo el altar. Y el obispo de Córdoba en ese momento era Fray Albino, que lo tenía fichado de cuando estuvo en Canarias. Sabía que su familia era comunista y que él era muy anti-régimen. Entonces el mural que hizo en Algallarín, que eran los apóstoles, dijo Fray Albino que no inauguraba la iglesia con ese mural, que lo cambiaron. Y Millares le dijo que los apóstoles eran muy jóvenes. Entonces Millares le pintó barba a los apóstoles, dijo que no era suficiente y lo mandó picar. Fernández del Amo indicó que se podía hacer un pequeño tabique Para conservar. en el frente para conservarlo y que se hiciera. Y su presencia. Y Y esto al final lo hizo Povedano, Povedano, que es otro artista un íntimo amigo de Sí. Millares, pero es un mural más convencional. Y al hilo de lo que comentabas antes, Santiago, Rafael Fernández de Lamos nos cuenta que él recuerda su infancia, su juventud, siempre en su casa llena de artistas. Que sobre todo bueno, en los años peores, pues dice que muchas veces no tenían para comer, pues que se iban a merendar a la casa de... Pero estos tíos de los que estamos hablando ahora, ¿no? que iban a merendar allí. Y que una vez vino el dentista, un médico, tenía un hijo 9 de hijos, Fernández de Lamos, tenía 9 hijos. enfermo, y entonces fue el médico a casa y le envió pues, obras, porque muchos de ellos en señal de agradecimiento le cedían pequeñas obras a Fernández de Lamo, ¿no? Y le dice, pero hombre, ¿cómo no se va a poner el hijo enfermo con estas cosas que tiene usted en la pared? ¿No? Será un poco pues, para ilustrar, claro, lo importante que fue Fernández de Lamo como introductor del arte contemporáneo en España, ¿no? En los años 50, es fundamental. Y claro que nos decían que tenían que comer. De hecho, decían que con el pago de una sola obra, normalmente les daban para tirar todo el año. Eso no es poca cosa en aquella época. Entonces hay que entenderlo también. Teníamos todavía, y digo teníamos porque yo tuve, Solamente tú también, Alfonso, cantidad de racionamiento. Sí, claro. Para el año 52. Fantástico, claro. Con los cuponcitos. También es importante comentar que hubo un gran número de mujeres artistas que participaron. Esto es otro de los asuntos bastante insólitos dentro de todas las cosas sorprendentes que hemos visto en el programa de colonización, ¿no? Por ejemplo, Jacqueline Canivet. Muchas veces trabajaban en conjunto con sus maridos, lógicamente, y casi siempre en un segundo plano, como ocurrió con Juana Garcés. Desgraciadamente, a Juana, por lo menos que nosotros sepamos, la ningunearon bastante los demás miembros del grupo El Paso y de hecho abandonó bastante pronto el grupo. La escucharon. Pues sí. Las fotos son muy chulas, ¿eh? Han parecido una maravilla. Aquí veis el mural de Povedano, en donde estaba el mural de Millares destruido, ¿no? En la iglesia de Una iglesia Algallarín. magnífica de... Perdona, la foto anterior de dónde es. Esta foto es del Realengo, la fachada del Realengo. La iglesia del Real. Muy bonita, con la sombra de la palmera, es una maravilla. Es maravillosa, la verdad es que es preciosa la iglesia, tanto el exterior como No he mencionado antes que Adrián Carrillo es el autor de la escultura. perdón. Del Realengo, es Adrián Es verdad. Carrillo. Adrián Carrillo. Y Baeza, ¿no? Adrián Baeza y Carrillo Adrián es Carrillo. un escultor también de Alicante, de aquella época, fallecido también hace mucho tiempo. Su hijo Adriano, para cambiar,
también pues de nuestra edad, Hizo aquí una, y también hizo aquí una fundación. es escultor. Los ángeles del altar de Esquivel, que Labra. son de Labra, Mm. tuvimos en la expo del ICO tuvimos el boceto a escala real de uno de estos ángeles, que son enormes. Fue muy emocionante para nosotros. Fragmento de una de las vírgenes de Teresa Guíbar, otra de las artistas, que de hecho en la expo teníamos estas fotografías, con obviamente una virgen como más figurativa y una escultura súper abstracta de Teresa Guíbar que nos cedió Reina Sofía. Que también tuvo problemas con la iglesia porque las vírgenes de Teresa Guíbar eran muy atractivas. Cosas. Pues iban muchas veces los mozos del pueblo, se quedaban un poco embelesados además en su contemplación. El burrito. José Manuel y yo con el burrito. Y ahí se ve un poquito los juegos infantiles Sí. que funcionaban. Esto antes de la restauración. Ajá. Dale para atrás. Vemos que está más, Estaba todavía está más bajado. redondito. Sí, se ve ahí la armadura de hierro del armazón de hierro, mejor dicho. Este es el altar de Vegaviana, con el Calvario de José Luis Sánchez, que también fue uno de los artistas más prolíficos en colonización. Y luego, para terminar, pues nos gustaría hacer un homenaje, sí lo quisimos hacer en la exposición perdón, porque se me ha colado esta foto. No, porque terminamos con las operaciones. Sí, lo que es las transformaciones también de lo que hablábamos antes, ¿no? Las transformaciones epidérmicas, las transformaciones más radicales. Entonces nos encantó siempre Guernica. Es unas fotos, unas imágenes más potentes que hemos captado de los pueblos, la verdad. Nos parece muy simbólica, ¿no? Sí. Tiene un simbolismo muy potente. Ay, perdón. El memorial que teníais en San Isidro, con los documentos originales de la época. Y luego memoriales hemos encontrado en muchos pueblos de afuera, pues en edificios como el caso de San Isidro, o pues en elementos pues decorativos dentro del espacio urbano, como por ejemplo este detalle en memorial en Setefilla, ¿no? O aquí en Val de la Calzada, Badajoz. O sea, este punto que hemos encontrado en los pueblos en que, de orgullo, ¿no? De orgullo de colono, ¿no? De manifestación de ese reconocimiento del gran esfuerzo, ¿no? El gran sacrificio que han hecho las familias de colonos durante tantísimos años, ¿no? De trabajo en el campo, ¿no? Y bueno, pues al final de esta presentación, pues queremos hacer pues este reconocimiento pues al valor, al trabajo de estas familias, 60.000 familias que se movilizaron en toda España, que supuso uno de los principales movimientos migratorios interiores de España del siglo XX. Y sobre todo, nosotros quisimos al final terminar el trabajo y llegar a exponerlo en el Museo ICO. Nos dieron esta oportunidad increíble para nosotros, porque nos pareció siempre muy injusto pues, que por culpa de esta asociación de este momento con el franquismo, ¿no? Inevitable por otra parte, pues que se las haya mantenido invisibles, ¿no? En los pueblos creemos, el programa de colonización creemos que todavía no ha sido suficientemente visibilizado ni estudiado. Entonces, bueno, nuestra pequeña aportación, sobre todo, pues a través de estas imágenes y de los vídeos que hemos creado actuales de los pueblos, que tenían un lugar muy especial dentro de la exposición del Museo ICO, pues era como nuestro pequeño homenaje, ¿no? Al valor y al sacrificio de tantas familias que han sido un tanto invisibilizadas eso, por haber sido siempre asociadas con este momento tan triste de nuestra historia reciente, ¿no? Bueno, estas son imágenes cotidianas, pues por ejemplo Vegaviana, pues estas pequeñas transformaciones que se ven también, ¿no? Estos azulejos, por ejemplo, las entradas, esto es el interior de un patio en Esquivel, estas puertas que todavía se conservan en Esquivel, que son originales de Sota, el trabajo en el campo, en los invernaderos, en Vegaviana. Muchas de estas residencias se utilizan ahora como segunda residencia. No todos los pueblos han evolucionado igual. En los que hemos estado nosotros, pocos estaban abandonados. La vereda, por ejemplo, de Fernando del Amo, estaba semi-abandonado, pero como cuando hemos vuelto a grabar años después, recientemente, cuando el ICO nos comunicó en 2022
bueno, que apostaban por hacer nuestra exposición, pues hemos vuelto con un productor, una productora madrileña, con Nicolás Muñoz Avia, hijo de Lucio Muñoz y Amalia Avia, por cierto. Pues hemos vuelto a algunos de estos pueblos. No hemos podido volver aquí porque se nos acabó la Pascua. Tuvimos que financiar nosotros todos los documentales, con lo cual hubo que elegir. Y la verdad es que fue para nosotros muy doloroso no poder incluir en los vídeos pues, San Isidro y Realengo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá consigamos hacer la peli de ficción que queremos hacer. Hemos salido bastante de las fotos de ahí. Pero las fotos sí, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues ya veis, son más imágenes de estos últimos años, de las fiestas, cuando Andrés comentó que convivimos con los colonos 2 meses en Legaviana, por ejemplo, y bueno, nos pudimos acercar de una forma más íntima, ¿no?, a su realidad y a la evolución de estos pueblos, e incluso preguntarles sobre el futuro de los pueblos. Son colonas de Legaviana. La segunda, empezando por la izquierda, es la famosa lavandera de las Puertas de Quiles, ¿vale? La Doña Carmen. Un interior también de patio en Gimenells, Silleira, Gimenells. El interior de la maqueta que hizo el señor Medina de su interpretación del pueblo de Esquivel, y es como una maqueta que todo el pueblo venera, los niños también, parece que era el único personaje que respetaban, ¿no? Pero es verdad, ellos, este esfuerzo del señor Medina y su mujer, tantos años construyendo esta maqueta, que era una maqueta enorme que ocupaba todo el garaje. Señora Juana de Legaviana, que es toda en institución, la columna más antigua. Algunos colonos, cuando hemos vuelto a grabar los documentales, ya se habían muerto, desgraciadamente, porque algunos eran ya muy mayores, los colonos originales. Este colono era poeta, escribió también sus poemas sobre sus labores en el campo, ¿no? Los canales. Se mira el río, y se te filla. ¿Quién es este? Gregorio. Cuando nos enseñaste la casa de tus padres. De mi hermana, la casa de mi hermana. De tu hermano. Y ahora tenemos una... Bueno, el colono sigue en pie, afortunadamente, es la casa del Tirano. Sí. Vale. Sí, de hecho tenemos una foto con tu hermana en esa casa. Sí. Estos son descendientes de colonos en el Realengo que no han podido venir. Sí, ¿Los conocéis? Sí. Sí. Una colona en Allarín que además cuidaba la iglesia. Y luego las nuevas generaciones, por ejemplo, esta es una mujer agricultora que además también tiene un significado, ¿no?, desde el punto de vista del papel de la mujer en los pueblos de colonización, que por lo que nos contaban eran las mujeres en las que más trabajaban todo, porque trabajaban en la parcela, trabajaban en casa, trabajaban criando los muchísimos hijos que solían tener, ¿no? Que sin embargo para el régimen computaban menos. Nada, su nombre. Era un complemento de... Puntuaban menos que los niños. Puntuaban menos, comunidad productiva Para menos. darle la parte del lote, al niño le daban 5 puntos y a la mujer 1. Es tremendo, es una justicia tremenda. Yo trabajaron, yo hablo por las madres nuestras, Claro. trabajaron por vecinos. Haciendo algodón. Haciendo algodón las 24 horas del día. Vale. Y criando los hijos y la casa. Y la casa y el corral, ir a por agua, y no sé, ya no les tocó. No está... Pero bueno, da igual. Por imaginación, ¿sabes lo que se pasó? Por lo menos en San Isidro, unos salarios voluntarios, con 3 hectáreas que no daban. Eso de que tenían que darle el espacio suficiente en tierra para el colono y para sus hijos, eso en San Isidro no existió, porque dieron 3 hectáreas y de tierra 3 hectáreas. de pastizales, de salatar. En San Isidro pasó lo siguiente: si un pueblo lo crean para proteger a las personas, después San Isidro lo crearon para proteger la tierra y el salón, todo para proteger a las personas. Encima no te dieron nada porque había que pagarlo para 120 años la tierra y 45 años la vivienda. O sea, En la que no te dieron nada. en Terrassa Te daban un cuadro y una yegua, en San Isidro no dieron Nada. nada. Y lo que daban lo había que pagar. Nada. Esto también es un tema importante porque en algunos casos
se tardaban todos esos años en pagar, en devolver esos préstamos. En Terracha, que era una colonización ganadera, como era más rentable la leche, se pagaban sobre 20-25 años. Sí, Pero se en tardaba otros lugares se menos, tardaba pero- mucho más. Traje 5 años era el 30% del. Pero y además con la dificultad de que transcurridos unos años, porque eso estaba pensado, como lo has contado tú al principio, ¿no? Como que estaba pensado para un sistema de agricultura no mecanizada, por lo cual si la obligación era a 25 años y la agricultura deja de ser rentable en 5 o 6 años para ese sistema que está planificado, yo me imagino el apuro de Bueno, Hombre, claro, y los que tardaban 40 años en devolverlo no tenían ningún documento, pasados 35 años, que les acreditase. El instituto les podía echar fuera. Es decir, no podían lidiar contra el instituto. Entonces, al final, incluso en los años 80 y finales de los 80, recibieron muchos las cartas de la titularidad de sus ¿Cuándo propiedades. recibisteis vuestros padres cuando tuvieron la carta de titularidad de tierras y de hagas? Cuando la recibimos, Sí. pues De 40 y algo. En En el 87 las casas, en el 92 lo vi. Madre. ayer, Para que luego te digan que se le regalaron. pero tuvimos muy mala suerte en el sentido de que nos dieron unas parcelas que eran saladarias auténticos, que aún sale. Había que regar y Tuvimos la regar. mala suerte que las operaciones que hicieron, porque en otras zonas hicieron pantanos con agua dulce para poder regar esas tierras. Y aquí tuvimos la mala suerte de que las perforaciones que hicieron en la Sierra de Gallosa, el agua que salió era un agua con 3 y 4 grados de sal. 5, depende de qué pozo fuera, más profundo más profundo. Oye, pero el concepto no estoy perdón. Ya no sabía en condiciones del Bueno, yo no puedo. Claro. Yo sé Y toma la suerte. Yo creo que hay un periódico La investigación de personas. no aptos para riego. Yo no aptos para riego. Y a pesar de todo, los seguían que te quitaban la casa y Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que mucha gente que se vino a vivir de Granada, donde Jaén, de la zona nuestra, de Albacete, de muchas zonas, lo poquito dinero que traían lo invirtieron en sembrar unas cosechas. Claro, una cosecha en una zona de salobre y encima regado con aguas de 4, 5 y 3 grados de sal, y pues prácticamente la cosecha no nacía, hacía algunas cositas nada más. Y con 3 o 4 años yo empezaba a irse a dormir, a irse a otro sitio. Abandonar la tierra. Bueno, vamos a De todo modo, hay una tradición en la historia urbana, de construcción de estos poblados que habéis comentado varias veces. La iglesia, independientemente de la relevancia plástica, simbólica y de representación del campanario, en España, la historia de la construcción de la ciudad ha separado en general, no digo según al 100%, la presencia de la Casa Cabildo Municipal de la parroquia. No están en la misma plaza, en general. En San Isidro lo habéis sacado ahí, en distintos poblados, ¿no? La iglesia tal y el ayuntamiento cual. En San Isidro y en el Realengo no están en el mismo espacio. Sí, están por el Ni en centro, la misma plaza, pero dan la espalda. Sí, sí. Y eso forma parte de la tradición de construcción de la ciudad en España. Y si me apuráis, me voy a la Edad Media, a las construcciones en Francia de las Bastillas. De planta rigurosamente cuadrada, no me digas que no, Alfonso. Me lo he recorrido, no al 100%, pero... Y hay una plaza dentro de la cuadrícula, hay un vacío y en ese vacío da el ayuntamiento. Y hay otro vacío y en una esquina de ese vacío está la iglesia. Y para ir de una placita a la otra
hay que ir. No se dan la espalda, no están en el mismo lugar. Y en la tradición constructiva de la ciudad en España sucede lo mismo, en general. Eso está teorizado también en estos momentos, perdonadme, que la memoria me falla por todas partes, pero, no sé, iba a decir Fernando de Terán, no, porque Fernando de Terán se dedica más a la historia del humanismo, no a la historia de la construcción de la ciudad. Pero está explicado, y entonces empiezas a repasar o visitar y te das cuenta que no coinciden en el mismo espacio urbano. En un país, no estamos hablando ya del nacionalcatolicismo de los años 39 al 75. Y en el tema de los braceros, Y después. en el tema de los braceros, Bueno, y actual. normalmente las grandes terratenientes cedían una cuarta parte de su finca para que le pusieran la otra parte en regadío y esta parte era para colonización. A la rutinera hay colonos con un trozo de tierra. El meter braceros era con la idea de que esos mismos terratenientes, cuando necesitaran mano de obra barata, la tuvieran ahí. Y una de las cosas que también hizo el hacer después de la colonización, aparte del Instituto de la Reforma Agraria de la República, como lo dije, era porque había una ingente cantidad de personas después de la guerra que si se hubieran metido en las poblaciones importantes, hubieran sido personas sin trabajo, sindicalizada y gente que les pudiera complicar la vida, una forma de tenerlos ahí, de aplicar en el tema de la animalidad tributoria, que es darle una vivienda a pagar en un tiempo, un trabajo a pagar en un tiempo, donde crearan una familia y se dedicaran a los techos chiquitos a trabajar las 24 horas del día y encima estaban domesticados porque había que tener la casa de la Falange, la casa del Frente de Juventudes, la casa de la Asociación Femenina y la iglesia, porque en cada de mi casa estaban a las 7 de la tarde, han venido las misiones, todos a la iglesia, a las 7 de la tarde, y pasaban lista. O sea, y ese tema de la colonización fue una renuncia para enriquecer a los terratenientes, porque su tierra, aparte de que se llevaron un montón de dinero, porque la revalorizaron al quererlas y a venderlas, aparte eran tierras baldías que el Paco Herrera le hizo Quipantano, que estuvo muy bien porque se aprovechó todo el mundo del agua, pero aquí el favorecido fue el terrateniente y el régimen. Y nosotros, los hijos de los colonos, a trabajar y a sacar el cuello, y los colonos San Isidro cuando vino otra fase. Si no, y gracias a usted, que vamos a trabajar a Elche, y si va el padre con los 0 o 4 fragales, con 3 de 11 o 12 años, visitaría un fornal, y si no se iba a Alemania, a Suiza o a la vendimia. Pero de la colonización no se vivió, por lo menos la gente de San Isidro. En otros sitios posiblemente, porque en otros sitios daban 10 hectáreas, 5 hectáreas y media, y a veces la desegaron por regarla, pero aquí en San Isidro fueron 3 hectáreas malas. Malas, no, lo siguiente. Lo peor era, Posibles, vamos. lo peor no era la tierra, era el agua. Claro. Porque si se hubiese regado con agua dulce, pues la tierra... Con los años, ¿no? Tuviste seguido. Porque estamos metidos con el tiempo ahora. Sí. Vamos a ir continuando y seguir con la arquitectura. Vamos a terminar. Sí, vamos a terminar con- Si queréis, luego nos tomamos un vino Que se pasaron. y hablamos más. Bueno, nos gusta terminar también con esta imagen del hijo de Esther, ¿no? De Beltrán, de Vega Viana, porque Que además era quiere ser agricultor. agricultor, ya veis que tenemos ya un tractor en la mano, y ahora ya es 2 años más mayor y sigue queriendo ser agricultor, y es como que simboliza un poco el futuro, ¿no? de los pueblos de colonización, que por supuesto lo tienen, aunque ahora se enfrentan pues, con otro tipo de realidades y sobre todo con la dificultad de ser agricultor hoy en día, ¿no? Así que, bueno, Entre Ríos. Bueno, os queremos poner, si nos da tiempo, el vídeo que hizo el Museo ICO, que es maravilloso, sobre nuestra exposición, donde vais a ver un poco cómo se articuló toda esta nuestra propuesta, ¿no? Que
que, bueno, no sé si habéis visto la exposición, pero la planta baja, pues mostrábamos todo el material de archivo original, por cierto, fondos cedidos por el Ministerio de Agricultura en cuanto a todo lo que se refería pues, a la transformación de la hidráulica, todos los planos de los pueblos, tanto urbanísticos como de las viviendas, luego todos los documentos que nos envió el Banco de España sobre la financiación, luego una parte importante dedicada al arte, en donde comparábamos pues, las piezas que estaban haciendo estos artistas para la colonización y lo que estaban haciendo para ellos mismos, que fueron temas cedidos por piezas cedidas por el Museo Reina Sofía. Luego teníamos una parte dedicada a la propaganda, que obviamente estaba muy presente en este momento, la utilización del régimen de todo este programa. Y en la planta superior pues mostrábamos una zona intermedia con fotografías de Kinder, que era como un poco la ligación entre el pasado y el presente, y después todo este sistema que veis aquí de construcciones que, bueno, quisimos como hacer un pequeño homenaje a las viviendas de algunos pueblos de colonización y donde se mostraban las imágenes del estado actual, ¿no? de los pueblos, por bloques temáticos, por decirlo de alguna forma. Bueno, muchas gracias. No, de verdad, Gracias por aguantarnos tanto tiempo. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias por que habéis venido, hijos, de valorización. Yo he visto la tela, por supuesto, o sea, lo digo con mucha... No, está bonito. La verdad que ha sido magnífico.